vamos a hablar, lo primero que vamos a hablar en estas, creo que son 3 o 4 palabras que las podemos sintetizar, vamos a ver de acuerdo al tiempo. Vamos a tocar primero el diezmo. Y ahí ya perdí, ahí se cayeron 8 conexiones, ¿no? No, vamos a hablar del diezmo y de las ofrendas. Primero vamos a hablar del diezmo. ¿Y por qué vamos a hablar del diezmo? Porque es importante que aprendamos a entrar en esta nueva temporada que Dios quiere traer sobre la casa, sobre la tierra, y saber por qué es importante. Vamos a aprender por el origen del diezmo, vamos a ver también el uso del diezmo, para qué se usan los diezmos, y también vamos a ver qué provoca el diezmo en nuestra vida, y por último, para que usted tenga qué sucede cuando en una casa hay alimento, ¿sí? ¿Me siguió? Todo eso que no sé si vamos a terminar, pero sí, esperamos terminarlo hoy. Si queda algo, seguiremos después. Tenemos para terminar, para impartir sobre sus vidas lo que dice la palabra de Dios acerca de la economía de cómo en el cielo, así como en el cielo será tu casa. Pero pastor, no me estuvo hablando diciendo que la fe es importante para irme al cielo solamente. No, la fe es probada, y a una de esas pruebas puede ser como Job, que se perdió todo, pero había una seguridad que él no perdía, que él era su Dios y que nunca dejaba de ser su Dios. Con prosperidad o sin prosperidad, él sigue siendo Dios, ¿sí o no? Y sigue siendo mi papá. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto porque Dios siempre fue mi padre. Fue mi padre cuando no tenía, fue mi padre cuando tengo, fue mi padre cuando no tengo salud, es mi padre cuando tengo salud, es mi padre cuando tuve carencias, es mi padre cuando tengo suficiencia. Él siempre es mi papá. Y esa es mi fe. Y esa es la fe que vence al mundo. Porque si tenés fe en otra cosa, la prosperidad se puede perder, la salud se puede perder, hay cosas, todo se puede perder, pero hay algo que no vas a perder, que Él sea tu Padre. Hay la salvación de tu alma si te portás bien, y si permaneces hasta el final, y si sos fiel, no la vas a perder. Lo que te quiero afirmar es que lo importante de la fe es cruzar la barrera de saber que vamos a estar siempre en su presencia. No puedo tener fe en mi prosperidad, porque la prosperidad puede pasar, la prosperidad se puede perder, pero no es una promesa de Dios, es una promesa de Dios, es una palabra de Dios. Viene y sabemos que viene y está y la disfrutamos, pero si no lo disfrutáramos, si no pasara, Él seguiría siendo nuestro Dios. ¿Estás ahí todavía o ya te fuiste? No, estate ahí y estate atento. Malaquías 3:10. Vamos a hablar entonces en este día de la economía como en el cielo. Vamos a hablar del diezmo. Y vamos a Malaquías 3, capítulo 3, versículo 10. Todos atentos, ¿verdad? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El pasaje clave en el medio de la Biblia, en el sándwich entre el Nuevo y el Viejo, aparece y queda afirmado acerca del diezmo y las ofrendas, específicamente del diezmo. ¿Cuál es el origen del diezmo? Y si bien he enseñado esto, quiero que lo afirmemos en nuestro corazón. El origen del diezmo no es la ley de Moisés, no se inicia en Moisés, no se inicia en la ley, porque todo lo que hace a la ley tiene un propósito y apunta al sacrificio de Cristo, y con Cristo se completa la ley. Pero el diezmo sigue vigente. Y la palabra nos habla de que la primera vez que encontramos un hombre que trae sus diezmos es Abraham. Y lo hace en el capítulo 14 de Génesis,
el versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y esto tiene que ver con el simbolismo que acabamos de participar. De alguna manera profética, Abraham está participando la bendición de Melquisedec, que es el representante. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, es un sacerdote del cielo, es un sacerdocio del cielo, representa a Jesús. Este Melquisedec saca pan y vino y lo bendice. ¿Qué le está haciendo? Lo está haciendo participar de la cena del Señor. No sé si usted está ahí, pero lo está haciendo participar a Abraham de lo que sería la cena del Señor. Es el privilegio que Abraham tiene. Tanto el pan que simboliza el cuerpo y el vino que simboliza la sangre. En alguna oportunidad podremos trabajar ese pasaje, pero pasamos al 19 y le dice, y lo bendijo, y le dijo, bendito sea Abraham del cielo, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. La primera vez que en el texto bíblico que nosotros tenemos es que llega la palabra diezmo y se da en forma como hoy nosotros lo hacemos, es aquí con Abraham. El diezmo lo vemos en Abraham como una revelación. No era una imposición de nadie, sino que era una revelación. La espontaneidad que tuvo Abraham en dar sus diezmos habla de una relación con el Creador, habla una relación con el Dios Altísimo, habla que está ligado a una relación. Y la palabra donde dice Abraham, dice que le dio, esa palabra habla de algo que le pertenece, no a Abraham, sino a Dios. No está hablando de regalar, no está hablando de donar, está hablando de darle. Habla de darle algo que no era suyo, era algo que le correspondía a Dios, y en este caso le correspondía al sacerdocio de Melquisedec. Esa es la primera vez que vamos a encontrar el diezmo como un acto de revelación, como un acto de una relación, un acto profético, y es un pasaje tan rico, pero afirma que en medio de esa atmósfera es cuando Abraham le trae sus diezmos a Dios. El siguiente pasaje está hablando de Jacob, en Génesis capítulo 28, el versículo 18. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo el origen del diezmo. Jacob, en Génesis 28, el versículo 18, dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Versículo 20 dice, e hizo Jacob voto, pacto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Una vez más, encontramos esta palabra con una actitud de entrega y de sumisión. Primero dice Jacob, ¿qué hace? Hace un pacto. A diferencia de Abraham, el padre de la fe, lo que hace es dar por revelación. Abraham, a causa de la revelación, da por fe. En este caso, lo que hace Jacob es un pacto, y ese pacto primero afirma acerca de Dios que Él será su Dios, porque es necesario tener asegurado y afirmado que para poder
provocar el efecto de la bendición del Padre, primero tenés que hacer a Él tu Señor y tu Padre. Y eso es y exige también revelación en tu vida. Jacob, en esta atmósfera donde él hace este pacto con Dios, lo que presenta es un sacrificio. Hay una atmósfera de adoración, porque también el diezmo es parte de la adoración, de la entrega y del reconocimiento a nuestro Padre Celestial. Tanto Abraham, que lo hizo por revelación, con un acto profético, en una atmósfera profética que habla del sacrificio de Cristo y que habla de la relación de un hombre con Dios, en el caso de Jacob, que también habla de un conocimiento, habla de una relación con el Padre, y pasamos también a la ley, que es donde de alguna manera se legisla el diezmo. Se legisla porque yo le he enseñado muchas veces a ustedes que todo lo que es bueno, el hombre a veces no lo hace. Y lo que es bueno termina poniéndose como una ley. Todo lo que dice la ley es de acciones de parte del hombre que lo van a bendecir. Lo que pasa es que el hombre termina siendo terco, porfiado. Y lo que hace la ley de Moisés es poner como ley, como mandato, aquello que ya debería ser revelado y trabajar una bendición en nuestra vida. La ley dice en Levítico, el capítulo 27, el versículo 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿De quién es? Esto habla de una autoridad, habla de una pertenencia. Los diezmos son de Jehová. El versículo siguiente no, el 32 dice: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Será consagrado, será santificado para Jehová. Aquí, en este periodo donde la palabra nos está enseñando acerca de Levítico 27, enseña un montón de leyes y cosas importantes. Aquí se establece el diezmo como ley. Se enfatiza la santidad, se enfatiza la consagración del diezmo y se establece también como una prueba de lealtad, porque el pueblo leal traía los diezmos al alfolí para provocar alimento en la casa. Es importante que relacionemos todo lo que le estoy diciendo, porque muchas veces el comportamiento humano es terco, es porfiado, no hace lo que le corresponde, no lo hace lo que le es bueno, entonces se lo establece como una ley. Nos pasa hoy día. Hoy la gente, hoy andamos, o el mundo o el sistema anda en un mundo caminando como sin ley, pero hay una ley, y una ley está puesta para traer la paz, está para traer orden. No es que tenemos que, no andar en contramano porque es una ley, y yo tengo que moverme y voy a andar en la mano que me corresponde porque me están obligando. No, está la ley, pero la ley está hecha porque hay algo que es beneficioso para tu vida, es beneficioso para tu salud, es beneficioso para tu familia, es beneficioso para tus finanzas. ¿Por qué tenemos que llegar? Porque falta esa revelación, falta orden, entre otras cosas, cultura, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a enfocar en eso. Solamente quiero que veas y entiendas que lo que Dios establece como ley no es malo para tu vida. Es porque primero es bueno y segundo te has resistido. Y hay un tercer paso, establecerlo para que te vaya bien y para que aprendas a comprobar las bendiciones de Dios. Así todo nos vamos a encontrar aquellos que rechazan. Y ese es el punto. Ahí está donde nuestra lealtad siempre estará en base a nuestras decisiones que tomemos con lo que debemos hacer
y con lo que Dios dice en su palabra. El segundo punto que te quiero enseñar es el uso del diezmo. Y hay mucho en la palabra de Dios, pero quiero específicamente entrar en algo que puede ser práctico para tu vida, práctico para los pastores, práctico para el hombre de Dios que está mirando y que quiere aprender. Números 18, el versículo 21, cuando hablamos del uso del diezmo, dice, enfatiza algo. Y el primer punto que quiero trabajar y poner en este orden que quiero que tengas, y que por eso te estoy dando tiempo para que tomes apunte, es el primer uso, es para la familia sacerdotal y servidores del templo o de la casa. Familia sacerdotal y servidores de la casa. Números capítulo 18, versículo 21, y me extiendo en la lectura de la palabra porque quiero que lo que te quede y quiero que lo que estudies es la palabra. Este capítulo 18 de Números es para leerlo todo. Todo lo que te doy, todo lo que te digo como versículos es para que leas tanto los versículos anteriores como los posteriores, para que puedas entrar y permitir que el Espíritu Santo también te revele. Tenés que amigarte con la palabra. Tenés que amigarte con los apuntes, porque lo que hace detenernos muchas veces la bendición es la ignorancia. Y es la falta de dedicarle tiempo para entrar y buscar la revelación del Espíritu Santo a través de la intimidad en la lectura de la palabra de Dios. Dice el versículo 21 de Números 18. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Sigo leyendo, pero pongo una pausa. ¿Qué quiero decir aquí? Los hijos de Leví. Las tribus de Israel eran 12. Una de ellas era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví era la que Dios había escogido a toda su familia, a todos sus hijos y los hijos de sus hijos, para que le sirvieran en el templo, sirvieran en el tabernáculo, sirvieran en el sacrificio, sirvieran en toda la tarea referente para mantener, si lo leemos como dice los libros de enseñanza, era para mantener la parte cúltica del templo, del servicio a Dios. Pero nosotros lo vamos a decir, es para mantener vivo la relación, para promover el crecimiento y tantas otras cosas del lugar de los hombres que Dios había elegido para poder mantener al pueblo en la sabiduría de la palabra, en la relación con el Padre, que siempre haya sacrificio, que siempre haya enseñanza, que siempre haya lectura de la palabra. Siempre había el motivo de esa tribu de Leví, había sido apartada de los 2 hermanos para poder ya no tener su propia casa, su propia heredad, sino que servían a Dios y trabajaban en el ministerio y en el servicio a Dios. Versículo 22 dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueren. ¿Quiénes eran? Los levitas los que tenían que trabajar, los demás no se podían acercar. ¿Por qué? Esto tiene que ver con lo santo, esto tiene que ver con lo apartado, esto tiene que ver con el uso exclusivo. Dios te separa para uso exclusivo. Hoy no hay una tribu, hoy hay uno que le dice sí, que le dice heme aquí, y le dice envíame a mí, yo quiero estar apartado, yo quiero servirte. Entonces él no se puede acercar, por eso también había, no me voy a meter ahí. Y versículo 23 dice, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestras descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Cuando hablamos de no poseer heredad, hablamos de no tener ingresos, no tener otros ingresos. No tenían otra forma de vida a causa
de la separación, a causa de la santidad y de que Dios los había llamado, no podían estar produciendo en el sistema y produciendo en el reino. No podían producir, están sirviendo en el sacerdocio y sirviendo a las finanzas. No era el modelo. Y no es que no se puede hacer, es que no lo pueden hacer los que están llamados. Y eso es algo que yo aprendí con dolor, pero que lo estamos aprendiendo y lo seguiremos aprendiendo. No está en mis manos, mi mente y mi cuerpo para servir otra cosa que no sea en el templo, en el tabernáculo, en la presencia al pueblo, por ser apartado, por haberme apartado, por haber sido separado para Dios. Eso es el punto en el sacerdocio. Entonces otro no lo podía hacer, sino el que estuviera apartado. Y dice el versículo 24, porque a los levitas les he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Por qué? Porque en la parte de la adoración y en la parte del servicio de los diezmos, ahí estaba la herencia de los que sirven en el templo. No escucho ningún amén, pero vamos bien. Entonces, que no tienen heredad, hoy interpretamos que son los que dedican su vida al servicio, no teniendo otros ingresos y no haciendo otra tarea. Segundo, y habíamos hablado, son para el uso sacerdotal y servidores de la casa. Segundo, sostiene el servicio, sostiene la vida del tabernáculo, sostiene la vida del templo. Dice Esdras 7:4, a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Los ministros de Dios, los servidores, tienen una gran responsabilidad de la que vamos a rendir cuentas. Como administradores de los diezmos, que son santos y apartados, vamos a ser hombres que vamos a rendir cuenta de nuestro tiempo, de nuestras horas, de nuestro uso, vamos a rendir cuenta. Ese es el temor que está siempre sobre mi vida, un temor reverente. Él espera que cumplamos con nuestras responsabilidades de manera eficiente para proveer para las necesidades de la iglesia, la proclamación del Evangelio del Reino y la extensión del Evangelio del Reino en toda la tierra y todo lo que a eso compete. Para eso está el hombre de Dios y está la casa que Dios pone al servicio y que se ha levantado. Nehemías 10, el versículo 37, nos habla de otros párrafos acerca del uso del diezmo para el sostenimiento del servicio. Versículo 37 al versículo 39 dice, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo de diezmos a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro. El sacerdote toma los diezmos de la iglesia y ese diezmo de los diezmos es el que pone en la cámara del tesoro, dice la palabra. Porque las cámaras del tesoro, escuche bien, versículo 39, han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas de grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Uso específico de las labores que mantienen la casa en orden. Ahí o ya se me están yendo. Le estoy dando para que usted aprenda y discierna. Y es mucho más profundo, pero tenemos que ir poco a poco para que usted aprenda y sepa dónde usted está. Usted lo tiene que aprender. Esto no es por hacerlo. Esto no es por venir por una actitud religiosa. Porque usted ahí no recibe.
Usted tiene que haber una enseñanza que le provoque revelación para dar y para saber que también en ese dar va a estar la bendición en su vida y en su familia. Entonces, con esas ofrendas, dice específicamente, y todos se entiende y entendemos esto, que todo lo que es servicio, predicación de la palabra, enseñanza, todo lo que es la administración debe ser con los diezmos. Y todo lo que es edificio, todo lo que es terreno, todo lo que es impuestos, todo eso con ofrendas voluntarias según la palabra de Dios. Pero no nos vamos a detener en eso, pero se lo doy para que usted tenga un contexto de lo que es la economía en el reino de los cielos. El tercer punto, habíamos hablado primero, y quiero que lo afirme esto en su corazón. Habíamos hablado primero el origen del diezmo. El origen, el primer hombre que habló de diezmo fue Abraham, que lo hizo por revelación. El segundo registro está en Génesis 28 a través de Jacob, que hace un pacto con él, y también luego viene la ley como una legislación del diezmo, aprendiendo de que todo lo que termina siendo un beneficio, a veces rechazamos hacerlo, pero Dios lo establece como una ley. Aprendimos y estamos aprendiendo del uso. ¿Para qué se usa el diezmo? Se usa para la familia sacerdotal, para los servidores de la casa, porque sostienen el servicio y provocan el crecimiento de el culto, pero el culto en el sentido bíblico, el servicio en la casa de Dios. Imagínese si toda la nación, en todos los lugares que corresponde, dieran los diezmos y ofrendas, como corresponde y como dice la palabra. Las iglesias o lo que centraría el trabajo espiritual, no faltaría en las ciudades revelación, no faltaría unción, no faltaría poder de Dios, no faltaría bendición. Por eso uno de los primeros ataques es también en las finanzas, y eso es importante que usted aprenda a discernir. Y aquí en esta parte quiero afirmar qué provoca el diezmo, para que usted lo tenga bien anotado y bien guardado en su vida, ¿no? Y registrado en papel. Es que usted lo tiene que tener y usted lo tiene que enseñar. ¿Qué provoca el diezmo? En base a todo lo que hemos leído, lo que he leído y lo que le voy a leer, pero lo que estamos hablando, lo primero que vamos a ver es qué provoca no dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Lo primero que provoca eso, un acto de desobediencia. Es lisa y llanamente una desobediencia a nuestro Padre Celestial y a su palabra. Más allá de la ley, la Escritura manifiesta en Malaquías 3:10 un mandato, el de traer los diezmos. Habla de un mandato, el profeta lo dice con ese ímpetu, lo afirma como un mandato, y él dice: traigan los diezmos al alfolí. ¿Qué es eso? Un mandato de nuestro Padre Celestial para bendición nuestra. Eso es aparte, pero es un mandato de Dios. Segundo, no es una manifestación de rebeldía. No dar nuestros diezmos es una manifestación de rebeldía. ¿A qué? A su señorío. Cuando nosotros le decimos: Señor, Señor, te pido, Señor, vengo a tu presencia, y no traes tus diezmos, eso habla de que sos rebelde. No te puedo enmarcarlo en algo más tenue. Sos un rebelde al no traer tus diezmos. Sos un rebelde a no presentar tus diezmos en la casa de Dios. Dice la palabra que si Él es nuestro Señor, ¿dónde está la honra? Si somos sus hijos, si Él es nuestro Padre, ¿dónde está la honra? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es rebeldía? Es rebeldía que al señorío. El Señor gobierna, el Rey gobierna. Cuando resistimos, la primera señal de rebeldía a un gobierno es no pagarle los impuestos.
Y la primera señal de rebeldía en el cielo es no darle tributo a través de nuestros diezmos a nuestro Padre Celestial. Es una marca, es una señal, aunque parezca mentira, es una forma de rebeldía pasiva, porque no vamos a quemar gomas, pero sí no pagamos nuestros impuestos. Aunque más allá de lo que es un gobierno natural, pero lo mismo nos pasa con nuestro Padre Celestial. Creemos que estamos bien con Dios, creemos que estamos haciendo las cosas bien, creemos que podemos orar y que Él ve nuestro corazón y que Él nos va a bendecir. Pero si Él es tu Señor, los diezmos vienen al alfolí. Sí, y atento a todos los religiosos que, ¿no? No, pero si los diezmos no vienen al alfolí, estás en rebeldía. Te estás rebelando contra el rey. Estás rebelando el ceder algo que le pertenece a él como tributo y manifestar una rebeldía. No hay otra forma de poder explicártelo. Al ser una desobediencia, toda desobediencia acarrea consecuencia. Es causa de maldición. Pastor, apóstol, usted me está amenazando. Yo no estoy amenazando a nadie. Porque la palabra no viene para condenar, la palabra viene para salvar. La palabra viene para traer revelación y para que dejes de hacer las cosas mal y dejes de estar condenado y puedas hacer las cosas bien. Por eso, la desobediencia acarrea maldición. No es que alguien te maldice. Este hombre de Dios nunca te va a maldecir. Nunca va a maldecir a nadie y nunca le va a cerrar la puerta. No, porque por muchas cosas, aunque sí, voy a cerrar la puerta, pero no a vos. Pero lo que te quiero decir es que la principal responsabilidad está delante de Dios. La principal responsabilidad está delante de tu Padre Celestial. Entonces, el desobedecer acarrea maldición. ¿Y sabes qué? Yo lo aprendí a través de Deuteronomio 28 del 15 en adelante, que todas las maldiciones tienen apuntan a partir de las finanzas. Toda maldición tiene una consecuencia financiera. Porque toda bendición, y acá no sé si acá me van a resistir otros, no, pero toda bendición tiene una consecuencia de bendición financiera. Y toda desobediencia tiene una consecuencia de maldición financiera. Entonces, entendemos estos principios, es que Dios pone la ley para que comprendamos que debemos hacerlo para nuestra bendición, porque nos es beneficioso, porque es beneficioso para nuestros hijos, es beneficioso para nuestra familia, es beneficioso para nuestra ciudad, es beneficioso para nuestra nación. Voy a seguir enseñando, pero imagínate una nación entregada a los pies de Cristo. Una nación con todos sus habitantes siendo fiel en los diezmos y en las ofrendas. ¿Qué no se podría hacer? ¿Qué no se podría establecer? ¿Cuántos lugares de entrenamiento? ¿Cuántos lugares de educación? ¿Cuántos lugares de adoración? ¿Cuánta excelencia? No sé si usted me está prestando atención o si usted me alcanza a entender. Ahí está parte del principio. ¿Qué hace cuando nosotros no damos nuestros diezmos? Le estamos robando a Dios. ¿Por qué, apóstol? Porque el diezmo no es algo que nos pertenece. Es algo que tiene que ser retribuido. Ese 10% le pertenece, ese diezmo le pertenece a Dios. No hay otra manera de poder apreciarlo. Es robar los recursos que Dios tiene para sostener el avance de su reino, el avance de sus planes, el avance del propósito. Él te va a dar mucho para que vos le des lo que le corresponde. Él siempre va a poner más en tu vida si vos das, para poder seguir dando, para que a través de eso que Dios te pide, que no te pide, sino que le corresponde, que es de Él, le corresponde para seguir trayendo y haciendo avanzar su reino. ¿Qué es avanzar su reino? Seguir extendiendo el reino,
seguir creciendo como ministerio. Este ministerio quiere crecer. Este ministerio quiere tener el altar, todo el altar que esté sirviendo a Dios, las 24 horas, o lo que corresponda, pero que sean personas y hombres que están a disposición de este altar, porque están separadas, porque no se están mezclando en sus trabajos y después vienen un tiempito a buscar la presencia de Dios, porque están dedicados a buscar la presencia de Dios. Pero para eso tiene que haber alimento, para eso tiene que haber recursos. Por eso cuando no lo hacemos, estamos robándole a Dios adoración, le estamos robando a Dios santidad, le estamos robando a Dios servicio, le estamos robando a Dios adoración genuina. Y puedo seguir mucho tiempo diciendo todo lo que le robamos cuando le robamos los diezmos. Le robamos una nación entregada a los pies de Cristo. Le robamos generaciones que van a buscar a Dios. Le robamos hombres y mujeres que le van a adorar. Le estamos robando porque le robamos lo que le corresponde a Él. Eso pasa cuando nosotros robamos. ¿Qué dice? Dice la palabra una vez más. Nosotros caemos bajo maldición por desobedecer y robarle a Dios. Lo otro que pasa cuando no somos fieles en nuestros diezmos, habla de una consecuencia. Hemos perdido el temor a Dios. Y la falta de temor a Dios, preste atención, al perder el temor a Dios, nosotros perdemos el temor a Dios cuando no traemos nuestros diezmos, porque nos estamos quedando con todo lo que te acabo de decir. Si vos no lo haces, es porque no tenés temor de Dios, es porque no valorás lo que Dios te está hablando, no valorás lo que Dios te dice. Si vos le robás a Dios, si vos desobedeces a Dios, si vos estás robándole recursos a Dios que Dios trae para extender el reino de los cielos, vos le estás robando a Dios. No tenés temor de Dios, no hay temor en tu vida. Deuteronomio capítulo 14 versículo 12 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Para qué? Para que aprendas. Si no traes tus diezmos, no aprenderás a tener temor de Dios. No vivirás en el temor de Dios. Quiero decirte algo. ¿Qué pasa cuando no hay temor de Dios? Quiero que lo relaciones correctamente. Perdés cobertura. No, ¿cómo? El apóstol me maldijo y me quita cobertura porque yo no traje mis diezmos. No, el apóstol no te hace nada. Es que estás perdiendo el temor a Dios. ¿Y por qué estoy perdiendo el temor a Dios? Porque el temor te hace perder la cobertura. Y dice la palabra que es el temor de Dios el que hace que los ángeles, que el ángel del Señor acampe, que el ángel del Señor acampe alrededor tuyo. Es el ángel que se mueve en cobertura sobre tu vida, que está acampando cuando hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, hay ángeles alrededor tuyo que van abriendo camino, que van preparando el camino porque estás honrando a Dios, porque estás obedeciendo a Dios. Pero dice la palabra que cuando eso no sucede, estás perdiendo el temor. No estás teniendo temor, y sin temor no hay cobertura. Sin temor de Dios no hay cobertura. Entonces, es cierto, te estoy presentando todo lo difícil, quizás porque hay muchos de ustedes que todavía no entienden. Lamentablemente algunos no lo van a entender porque están bajo juicio. ¿Cómo es eso, apóstol? Sí, porque has criticado tanto, han criticado, han murmurado, se han cansado de murmurar, criticar, y eso hace que cada día su entendimiento esté cada vez más duro y su conciencia esté cada vez más cauterizadas, como dice la palabra. Entonces debes escucharlo y debes prestar oído
a lo que Dios está hablando. Y no seas un oidor olvidadizo, sino seas un hacedor de la palabra. No te expongo mi opinión personal. Seguramente puede haber un punto que es una revelación que Dios me ha dado, pero te estoy exponiendo la palabra para que la analices, para que ores, para que te metas en la intimidad y aprendas a hacer las cosas y veas cómo Dios te puede bendecir y cómo Dios puede cambiar una ciudad por hombres y mujeres que son fieles a Dios también en sus diezmos. Ahora, vimos las consecuencias de no dar. ¿Qué aplica cuando damos nuestros diezmos? Primero, es un acto de obediencia. Y nosotros conocemos que los actos de obediencia provocan bendiciones sobre nuestra vida. Obedecer a Dios es una bendición constante. El fruto de la obediencia es el promotor de nuestra prosperidad. La bendición de Dios es la que enriquece, dice el Proverbio 10:22, y no añade tristeza con ella. Siempre que te mueves en obediencia, verás la riqueza que no causa tristeza sobre tu vida. Verás la mano de Dios en prosperidad. Cuando das los diezmos, vas a manifestar sumisión y confianza, confianza y comunión con el Rey. Vuelvo a decirte, vas a manifestar sumisión, confianza y sumisión, confianza y comunión con el Rey. Es el camino para traer la voluntad, así como en el cielo, a la tierra en tus finanzas. No es un pago, es una devolución. No estás pagando, no estás regalando, no estás donando, no estás dando de lo tuyo, estás dándole lo que es de Él. A Él le pertenece, es de Él y a Él va. Eso evidencia lealtad en tu vida para con Dios. Traer el diezmo hace que haya alimento en la casa. Que haya alimentos en una casa, abre los cielos. Abre los cielos sobre una familia. Abre los cielos sobre una ciudad. Abre los cielos sobre una región. Abre los cielos sobre una nación. ¿Qué es abrir los cielos? Es un simbolismo, una metáfora de algo que se abre, se deja de estar, que está conteniendo bendiciones, que está conteniendo bendiciones de Dios. Eso se corre y quiere decir que la bendición va a ser derramada. ¿Qué más? ¿Cómo se derrama? Se derrama en abundancia. Cuando hay alimento en la casa, hay cobertura, porque hay temor de Dios y empieza a extender una cobertura sobre la familia, sobre la ciudad, sobre la región y la nación. ¿Por qué hay cobertura? Porque Él comienza a reprender al devorador. Él comienza a reprender al que roba el fruto de tu trabajo, el que te enferma, el que te roba, el que te hace que todo se rompa. Empieza a haber cobertura en la casa, empieza a haber cobertura en el pueblo. Dice también la palabra que seremos tierra deseable. Todo esto tenés que leer en Malaquías 3, del 10 al 18, para poder discernirlo, tomarlo y hacerlo una realidad revelada y practicada en tu vida. Dice que serás deseable. ¿Qué quiere decir? Que habrá influencia que sale de ti, que querrán invertir en ti, porque te ven deseable, porque ven que sos fértil para nuevas cosechas, que sos productivo. Y cuando sos productivo, la gente quiere invertir, la gente quiere venir. Cuando no te ven productivo, nada viene y ni nadie te desea. Y es una consecuencia de no hacerlo, de no traer tus diezmos. Pero cuando lo haces,
reflejás todo lo que te vengo diciendo, reflejás la lealtad a Dios, reflejás que tenés cobertura, reflejás que sos tierra deseable y serás tierra fértil para nuevas cosechas que han de venir sobre tu vida. Yo creo firmemente que en esta casa vienen tiempos donde veremos los hombres fieles y mujeres fieles de Dios prosperar, pero de manera sobreabundante. Veremos cómo vienen a invertir en sus negocios, veremos cómo vienen a invertir en su empresa, porque son deseables, son deseables. Eso provoca una casa fiel, eso provoca una vida fiel, eso provoca que haya alimento en la casa. Eso provoca que haya alimento en la casa. Más adelante dice la palabra, yo no te lo leo porque está ahí y quiero que vos lo leas. Estarás en el libro de las memorias. El libro de las memorias es el libro de los que hablan bien de Jehová, que lo hablan bien del Padre Celestial. Esto quiere decir, recordar la palabra. ¿Qué definimos como hablar bien? Honra. Es el libro de los hijos de honra. Los hijos que están en el libro de las memorias son hijos de honra. ¿Y por qué lo digo? Porque hay mucho hijo deshonroso que se enoja cuando algo no viene para su vida. Hay mucho hijo que deshonra porque empieza a decir que al final el impío prospera más y el que sirve no prospera. Y eso dice este pasaje. Están los que continuamente están hablando mal. Ustedes han hablado mal, le dice el profeta. Ustedes empiezan a decir que el impío prospera y el que sirve al final nunca recibe nada. Pero hay otros que hablan bien. Hay otros que están declarando cosas buenas. Hay otros que siguen honrando en todo tiempo. Y esos son los que serán especial tesoro. Esos son los que se le abren los cielos. Esos son los que provocan que sean tierra deseable. Eso es lo que hace y provoca traer los diezmos al alfolí. Y te lo estoy diciendo apurado, porque hay mucho para que vos aprendas y puedas apreciar. Pero quiero centrarme en algunas cosas importantes que muchas veces no tenemos el tiempo, aunque ya se me fue el tiempo. Pero el punto 4 habla de, y tengo que repasarte, quiero que lo afirmes esto, que hemos visto el origen, ¿no? El origen del diezmo, el uso del diezmo, y hemos visto qué provoca el diezmo, qué genera el diezmo. Entonces, si no sabes, no critiques. Si no tomas tiempo para leer, para orar, para escuchar, no critiques. Entonces, sí vamos a ver también ahora qué sucede, como el punto 4, qué sucede cuando hay una casa que tiene alimento. Y quiero que prestes atención. ¿Por qué hay alimento? Porque Dios bendice. Porque con el diezmo, el presupuesto es de Dios. Él lo maneja, Él planea, Él abre puertas. Él abre puertas de acuerdo al diezmo y la ofrenda. No te lo puedo explicar todo. Algo se te tiene que revelar. El 10% es de Él. Y Él tiene un presupuesto para tu vida. Ese presupuesto se activa cuando el diezmo toca el alfolí. Eso hace que los planes de Dios se activen sobre tu vida. Se activen sobre tu familia y tus generaciones. Y se activen sobre una ciudad y sobre una región, por la fidelidad en los diezmos. Los diezmos representan el presupuesto de Dios para traer el reino de los cielos a la tierra. Lucas capítulo 10, versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Cuando hablamos de esto, hablamos de que una casa que tiene alimento no tiene un padre que anda de casa en casa queriendo comer algo. Es un padre que no da lástima. Es un padre que no manifiesta pobreza. Es un padre
no es un padre que está viviendo de la dádiva de la gente y que necesita ir de casa en casa. He visto tanto hombre en miseria por causa de no haber revelación, y los veo y los sigo mirando. Lamentablemente provocan deshonra y lástima. Piden en las ciudades a los municipios. Tratan de buscar alguna ventaja para poder hacer algo. Piden de todo a los municipios, a las grandes empresas, para poder hacer una iglesia o mantener una iglesia. Eso no es honra, y eso es consecuencia de la falta de los diezmos y las ofrendas, además de otras cosas como sería saber si estás en la voluntad de Dios y realmente si somos llamados. Primera de Timoteo 5:18 dice: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El reino tiene un movimiento y tiene que crecer. Cuando Dios mira una ciudad, Él ve el reino, porque así es. Y nosotros trabajamos para traer la cosecha, traer la mies, traer las almas. Dios tiene presupuesto. Ese presupuesto es acerca de la gente, de una iglesia, de una congregación, de su pueblo, que trae los diezmos al alfolí y que debería traerlos. Cuando esos recursos no están, no es que Dios no lo está haciendo, es que hay un pueblo que está robando y está restando bendición. La Biblia dice, no pongas bozal al buey que trilla. El punto número 1 de esto, una vez más, el diezmo no te corresponde. El diezmo no es un regalo. El diezmo no es para dar. El diezmo es para devolver. Es algo que le corresponde a Dios y que le pertenece a Él. El bozal, en la yunta de bueyes, los bueyes que trillaban, eran bueyes que llevaban todo un mecanismo para poder cortar y preparar el trigo, la cosecha, y se iba colocando. Muchas veces se pasaba por el costado y siempre había trigo para comer, siempre había espigas, siempre había semilla. La gente que realmente podemos definir como miserable, le ponía un bozal al buey para no perder nada, para que no comieran mientras estaban trillando, para que no perdieran tiempo y ellos no perdieran dinero y no perdieran semilla. Ni siquiera le permitían alimentar a ese buey. Lo explotaban. El bozal les tapaba la boca y no lo dejaba comer del trigo que ellos mismos estaban cosechando. Es una representación importante para entender cuando le ponemos bozal al buey que trilla. Pastores con bozales manifiestan pobreza. Ministerios que le ponen bozal al hombre de Dios son lejos están de estar llevando el reino adelante. El que pone bozal al buey que trilla, como les dije, termina siendo miserable, termina siendo un explotador. Entonces, debemos aprender lo que dice la palabra. El obrero es digno de su salario. El buey que trilla es digno de su recompensa. Así lo dice la palabra, porque ese es el buey que está dedicado a eso, que está apartado para eso. Dice Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que la instruye.
habla de una participación de lo que la instrucción, la revelación y la enseñanza ha desatado sobre un ambiente, sobre una familia o sobre una ciudad. Es importante aprender estos puntos antes de hablar y antes de criticar. Toda familia sacerdotal honesta y que ha decidido servir a Dios ha dispuesto toda su vida, todo su tiempo, todo su sacrificio para traer el reino de los cielos a la tierra. No lo ha hecho simplemente por una recompensa, lo ha hecho por llamado, lo ha hecho por obediencia. Lo he hecho por obediencia, lo he hecho por llamado, lo he hecho porque Dios me ha elegido, lo he hecho porque Dios me ha empoderado. He elegido este estilo de vida, pero porque Dios así me ha llamado. Todo mi tiempo le pertenece a Él voy a dar cuenta. Por eso, cuando voy trillando y voy llevando el reino, yo sé que Dios me ha hecho digno del salario. Un ministerio que juzga, un ministerio que no trae sus diezmos, es un ministerio que le pone bozal, que quiere detener al que está haciendo la cosecha. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué sucede cuando hay alimento? Primero, sobre el sacerdote de la casa, hay recursos para la familia sacerdotal, para que el hombre pueda servir, para que la esposa pueda servir, para que los hijos amen servir. Hay alimento, hay recursos para la familia. Tiene disposición para estudiar, para aprender, para meditar, para buscar a Dios, para apartarse cada día más. Tiene acceso a crecimiento personal que se manifiesta en aumento de capacidad, de unción, aumento y crecimiento emocional, material y físico, que redunda en una mayor capacidad de bendición, porque no puedo dar lo que no tengo, voy a dar lo que estoy recibiendo. Una manifestación de honra que trae más gracia y más favor sobre la propia casa. Acumula unción, desarrolla dones, tiempo para invertir en personas, en ciudades, en regiones y en naciones. ¿A causa de qué? Del alimento. Y dice la palabra, si hay alimento en la casa, y la casa habla también de la casa sacerdotal. Habla de la casa sacerdotal. Este ministerio no hubiera podido crecer si en esta casa no hubiera alimentos y si en esta casa no hubiera alimento. Si en mi casa, en mi familia no hubiera alimento. ¿Sabe cuántos ministerios, cuántos pastores, cuántos hombres de Dios detenidos por causa de los bozales, de la ignorancia, la desobediencia y la deshonra que hacen y provocan consecuencias de maldición sobre la tierra? Lo que uno hoy está trabajando no está simplemente provocando bendición, está rompiendo maldiciones que se hicieron a causa de desobediencia de generaciones anteriores. Y eso hace que el trabajo sea doble. Haya que destruir, haya que desarmar, haya que desalojar para volver a plantar. Se requiere vida y se requiere más de una vida. Se requiere más de una vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que se requiere más de mi vida, más de mi vida vivida en esta casa o en este ministerio. Se requieren varias generaciones para poder traer el cielo a la tierra. No lo vamos a hacer en una. No sé si me estás siguiendo lo que te estoy diciendo. Eso quiere decir que una casa que tiene alimento promueve las siguientes generaciones. Hace que las siguientes generaciones no nazcan, no salgan de otra vez de cero, de otra vez del fracaso, sino que provocan que las siguientes generaciones estén bajo un manto, bajo una
unción, bajo una revelación mucho más alta de la experiencia de toda una generación que reciben como herencia. Eso hace que haya alimentos, que el sacerdote no tenga bozal, que el sacerdote pueda trillar. Y en el pueblo de Dios, ¿qué provoca? Provoca un pueblo que tiene cuidado pastoral, un pueblo que tiene alimento para crecer, un pueblo que tiene procesos para generar crecimiento y expansión y dar fruto alrededor en su vida, en su influencia. Un pueblo que se puede entrenar, un pueblo que sale de la ignorancia, un pueblo que prepara obreros para la cosecha final. Representa más unción para el pueblo, más influencia, porque si crece la cabeza, el pueblo que está detrás seguirá creciendo. Si la cabeza descrece, el pueblo decrecerá. Cuando el pueblo trae sus diezmos y hay alimento en la casa, hay mayor prosperidad porque hay mayores cielos abiertos. Vamos ampliando los cielos, vamos abriendo para que haya más bendición sobre la casa. Hay mayor cobertura porque hay mayor honra, hay mayor gracia, hay mayor favor y hay extensión de la gracia y el favor de Dios, y hay puertas que se abren porque Dios expone a los que le honran. Y ahí y tantos. Yo quiero que abras tus ojos, porque simplemente no estoy hablando de un aporte financiero, estoy hablando de las finanzas del reino, de lo que mueve el cielo en la tierra, de lo que provoca el poder, lo que provoca que las generaciones sean transformadas. Por eso dice la palabra que hay maldición, porque cuando el pueblo entraba en crisis y en incredulidad, lo que hacía era dejar de dar. La iglesia se cierra, la iglesia se empobrece, la iglesia entra en ignorancia, y lo que tiene que contener la maldad está cada vez más chiquito y menos influencia tiene, más vergüenza da, menos poder tiene, más fracaso va a entrar. Y aquí entro en la tercera y última. ¿Qué hace en una ciudad? Un ministerio que diezma y ofrenda, una iglesia que diezma y ofrenda, aumenta su influencia sobre la ciudad, sobre los gobernantes, y se posiciona espiritual y territorialmente y trae el cielo a la tierra, porque los cielos se comienzan a abrir a través de los recursos y la mano de Dios se comienza a ver con evidencias de prosperidad, de crecimiento, de expansión, de unción, de honra, y todo lo que hace al reino de los cielos comienza a evidenciarse en un territorio. ¿Y qué me podés decir? No es traer tus diezmos simplemente. Cuando vos traes tus diezmos, estás hablando de futuro, estás hablando de lealtad, estás hablando de las próximas generaciones, que van a ser tus hijos, que va a ser tu familia, los hijos de tus hijos. ¿Qué querés? ¿Que no tengan quien les traiga la revelación? ¿No tenés quien les enseñe? Tanto religioso ahí, sentado en la silla de su casa, pretendiendo, criticando que las iglesias se abran, que la gente se congregue. Tanto cristiano religioso que no se congrega y que tiene aires de sabiduría para criticar y deshonrar. Quiero decirte que con tu actitud estás trayendo deshonra y vergüenza, y estás deteniendo las próximas generaciones que pueden traer un cambio a una ciudad. No vas a cambiar la ciudad en tu soledad, en tu crítica y en tu murmuración. La vas a cambiar siendo parte de un pueblo que participa, que se congrega, que trae el reino, y que por sobre todas las cosas ha aprendido a traer sus diezmos
y sus ofrendas, no como un acto religioso, no como un acto de extorsión a Dios a causa de su palabra, sino como una revelación pura que hace que cada vez que trae sus diezmos, sus generaciones están ahí. Dice la palabra que Leví estaba en los lomos de Abraham cuando llevó sus diezmos a Melquisedec. Todavía no había nacido, todavía faltaban 4 generaciones para que esté en la vida física, pero ahí estaba, en los lomos de un tatarabuelo que ya estaba ofrendando, ya estaba diezmando por revelación, trayendo el cielo a la tierra. ¿Qué estás haciendo con tus próximas generaciones? ¿A qué la estás atando? ¿Basta solo con participar de un servicio? ¿Basta solo con orar? ¿Basta solo con cantar? ¿Basta con dar lo que te sobra? No, no basta con eso. Basta que aprendas los mandatos y la palabra de Dios, que te va a abrir los cielos y que va a derramar bendición sobreabundante, no solo sobre tu vida, porque cuando lo hacemos en cuerpo, eso provoca influencia en las generaciones que vienen, influencia en una ciudad, en una región y en una nación. Por todo esto, yo te desafío que te arrepientas de no haber diezmado o no haberlo hecho fielmente, porque hay algo que estás deteniendo, hay algo que estás frenando. Arrepiéntete y dispón tu corazón a ser fiel a Dios. Rompe con temores, con miedo, con falta de confianza, con deslealtad. Rompe y comienza a ser fiel en tus diezmos y en tus ofrendas, para que veas todo lo que te estoy hablando a través de la palabra. Amén. Ahí donde estás, cerra tus ojitos. Cierre sus ojos e incline su cabeza por un instante. Quiero que el Espíritu Santo siga trabajando esta palabra en tu vida. Siga abriendo camino. Siga trayendo revelación. Por eso te pido que vuelvas a los apuntes. Durante la semana estará en nuestro canal de YouTube, en Vení a Casa TV. Repasa, busca revelación. Tu futuro está en juego, tus generaciones, el reino de los cielos en esta ciudad, en esta región, es lo que está en juego. No es solo traer un sobre, no es solo hacer un acto religioso, es un acto de profunda adoración, de profunda lealtad, de profunda sumisión y de mucha fe que abre los cielos. Por eso, ahí, cerra tus ojitos. Espíritu Santo trae revelación. Espíritu Santo, en esta hora, habla a tu pueblo, sigue hablando. Tu espada, tu palabra no vuelve vacía. Toda tu palabra provoca el fruto y volverá a ti cuando dé fruto. Por eso declaro que esta palabra sigue cortando como espada desenvainada, girando alrededor de su pueblo, cortando fortalezas, rompiendo límites, cortando maldiciones, habilitando al pueblo para ver la mano poderosa de Dios sobre su vida y sobre sus finanzas. Queremos la economía del cielo en la tierra. Queremos la economía del cielo en los hijos que traen el reino a la tierra. En el nombre de Jesús. Di conmigo esta oración y dile: Padre Celestial, en esta noche, en esta mañana, yo me arrepiento. Yo te pido perdón porque muchas veces he actuado en ignorancia, no he sido fiel
en mis diezmos. He tenido temor, he sido desleal, aún te he robado. Hoy, al escuchar tu palabra, me arrepiento, te pido perdón y hoy hago un compromiso de serte fiel en mis diezmos y traer todos mis diezmos al alfolí. Te pido perdón por retenerlos, por querer administrarlos yo. Te pido perdón por querer ser dueño de algo que te pertenece a ti. Te pido perdón por detener las bendiciones generacionales. Te pido perdón por detener la influencia en mi ciudad. Te pido perdón. Hoy, Señor, me arrepiento y me comprometo a traer mis diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, para que haya alimento en la casa sacerdotal, para que haya influencia en la ciudad, para que haya influencia en el pueblo, para que tu casa se levante con honra y nos transformemos en esa tierra deseable, en esa tierra deseable ministerial, en esa tierra deseable aún financiera en nuestras empresas y los negocios de esta casa. Señor, me comprometo a hacerlo. Te pido la gracia y el favor para hacer tu voluntad y serte obediente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí con sus manitos levantadas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y desato, Señor, activo tu palabra, activo la consecuencia de tu palabra a través de la revelación del Espíritu en la vida de cada hijo, de cada hija de esta casa. Activo, Señor, esa consecuencia de bendición y declaro que tú provocas el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de ellos. Y Señor, yo sé, no tengo nada que decirte, siempre has sido fiel y siempre has respondido con fidelidad a cada vez que hemos obedecido. Gracias, Señor. Yo te bendigo y te doy gracias por tu fidelidad, porque en esta casa ha habido hombres y mujeres que han pagado el precio, que han sido fieles, que han sido leales, que han pensado en las próximas generaciones, que han abierto el camino a los ciclos de bendición para su vida, para sus hijos, para sus nietos y para tantas otras generaciones. Señor, que se note tu bendición en ellos, que los cielos se abran de manera abundante. Señor, que sean tierra deseable. Padre, que vengan hombres y mujeres a invertir en ellos, que vengan hombres y mujeres Señor, a sembrar en ellos a causa de su fidelidad a ti, a tu obra, a la casa y a los sacerdotes de esta casa. Señor, en el nombre de Jesús, ponlos en el libro de tu memoria, donde tienes los hijos de honra, donde tienes los hijos que hablan bien de ti, Señor, y que siempre esperaron y confiaron. Padre, en el nombre de Jesús, así, Señor, como doy tu palabra, así también pido tu bendición sobre ese pueblo fiel. Y como dice tu palabra, que se note que son tu especial tesoro, que se note al ser tierra deseable y al ver las bendiciones sobre sus vidas. Lo creo, Padre, y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, iglesia. Y ahora yo te...